España, cada 4 años se celebran elecciones generales, es decir, los ciudadanos eligen al presidente del gobierno. Pero ¿sabes cómo llega un candidato a ser presidente en España? Para entenderlo mejor, pongamos un ejemplo sencillo. Nuestro país tiene 4 provincias y una ciudad autónoma. Cada una de estas regiones se corresponde con una circunscripción electoral. A cada circunscripción le corresponde una representación mínima en el Congreso. El número de diputados de una circunscripción aumenta respecto a otra según el número de habitantes de cada uno. Como la provincia del noroeste tiene más habitantes que la del sureste, estará representada por más diputados en el Congreso. En nuestro país inventado, cada partido político prepara una lista de candidatos por cada una de las circunscripciones. No se vota al candidato a presidente, sino a un partido político. El reparto de representantes, según el número de votos, se realiza en cada circunscripción mediante un método matemático, la ley D'Hondt. El presidente es elegido por sus diputados en la investidura y es el rey de nuestro país inventado quien le nombra. En España las elecciones generales son como en el país que acabamos de inventar, pero el número de circunscripciones es 52 y el número de partidos políticos es mucho mayor a 3. A votar, todos a votar. Este año las navidades os vamos a dar. A votar, tú decidirás. De derechas o de centro, izquierda o transversal. La mejor opción es Coleta Mora. Vota en la asamblea por la paz social. Para un cambio de verdad, con promesa electoral. Con la izquierda socialista tú te tienes que enchufar. A votar por necesidad. Telefútbol, pan y circo, ese es nuestro plan. A votar esta Navidad. Decidas lo que decidas, la vas a cagar. El cambio va a llegar, donde no mires atrás. La cosa está jodida, más jodida se pondrá. No lo pienso repetir, total te voy a mentir. Si no votas